Bienvenidos a su espacio, su comunidad donde aprendemos todos los domingos. En esta ocasión, el tema que les tengo es ¿qué es Jamstack? Vamos a aprender un poco acerca de algo que me apasiona, que tengo ya más de 2 años trabajando con este conjunto de tecnologías y cómo funciona. Y pues bueno, entremos en materia. Pero antes, quiero presentarme. Por si no me conoces, soy Oscar Barajas, mexicano, originario de Torreón, Coahuila, pero actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, acá en Colombia. Trabajo en una startup dedicada a la educación en línea llamada Platzi. Y bueno, soy padre del developer, un apasionado de la enseñanza online, y aquí me tienes creando contenido para ti. Y bueno, el tema del día de hoy. ¿Qué es Jamstack? Y Jamstack, yo sé que lo has escuchado, yo sé que has hablado o lo han mencionado en algún lado, yo sé que empieza a sonar cada vez más y a veces es probable que ya lo estés usando y no sepas qué implica, y obviamente pues si no lo conoces, si es tu primera vez que lo estás escuchando, pues te voy a hablar acerca de las bondades, de los beneficios, cómo puedes sacarle provecho, qué implica para un backend, qué implica para un frontend, qué implica para el desarrollo de software. Así que bienvenidos a esta charla que comienza en este momento. Y ahora, antes de que empecemos en todo el detalle, hablemos de lo que significa Jam. Primero, las primeras 3 letras de este concepto. Jamstack se divide de estos conceptos. El primero, que es J-A-M, que forma Jam, es de JavaScript, el siguiente es de APIs y el tercero es de Markup. Con ello, nosotros vamos a, obviamente, a tener una presencia de los recursos que vamos a utilizar. Así que es lo que ustedes se van a estar imaginando. Nosotros vamos a poder utilizar este conjunto de tecnologías para crear aplicaciones web o mobile, según sea el caso, y es la combinación de estas mismas, JavaScript, APIs y Markup. Es algo realmente genial cuando empiezas a ver que son cosas que ya utilizas o que ya tienes conocimiento y que en algún momento las has implementado. Así que el principal objetivo de Jamstack es ofrecerte a ti una alternativa muy amigable para poder trabajar directamente con estas tecnologías para crear, obviamente, sorprendentes sitios web. Anteriormente en este canal ya hemos hablado de algunos de estos recursos que utilizamos para, obviamente, crear sitios web estáticos, para crear sorprendentes aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo primero que debemos de entender es que Jam es la combinación de estos 3 elementos. JavaScript como código, APIs, que van a ser los servicios que obviamente vamos a utilizar, y bueno, lo demás es lo que viene siendo Markup. Cómo vamos a trabajar la forma en la que vamos a tener el contenido. Así que esa es la primera parte que debemos de entender. Después viene otro elemento, y es Stack, que es todas las tecnologías que tú te imagines. Y aquí no hay una tecnología per se, aquí no hay una tecnología específica, aquí no hay nada que tú digas, tiene que ser específicamente este lenguaje. No, porque puedes utilizar, sí, obviamente vas a estar trabajando con JavaScript, pero vas a poder trabajar con el stack que tú quieras, con el formato de estructura, con frameworks y librerías que tú desees, etcétera, etcétera. Aquí el universo se abre directamente para que obviamente puedas ir avanzando con tu entendimiento. Obviamente este stack es la combinación de muchas cosas que tú puedes tener. Puedes tener desde una estructura específica, puedes utilizar un manejo de rutas, no tener manejo de rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la combinación de estos mismos nos da el concepto Jamstack, donde aquí podemos abrir nuestra imaginación hasta donde queramos. Entonces, Jamstack es una arquitectura diseñada para hacer que la web sea más rápida, más segura, más fácil de escalar. Se basa en muchas de las principales herramientas que ya conocemos y flujos de trabajo que nos encantan y que obviamente nos brindan una máxima productividad. Así que si tú eres fan de React, de Angular, de Svelte, de Vue, todas esas tecnologías, frameworks, se pueden unir acá a Jamstack con diferentes metodologías. Podemos utilizar REST API, GraphQL, podemos utilizar todo lo que te imaginas
dentro del ecosistema del desarrollo web, que es moderno, que nos gusta, que estamos familiarizados directamente con Jamstack. Así que ese es un punto a tener directamente aquí en consideración. Así que eso es lo que nos va a brindar a nosotros Jamstack, una arquitectura diseñada para hacer nuestras web más rápidas, seguras y obviamente fácil de escalar. Y este es un punto importante que vamos ahorita a hablar más adelante. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, vamos a tener beneficios directamente que nos van a nosotros como profesionales obviamente a encantar y enamorar, porque obviamente, como te digo, tengo más de 2 años trabajando con este concepto de Jamstack. Una arquitectura Jamstack puede aportar todo tipo de beneficios a los sitios y a los flujos de trabajo de un proyecto. Y esto es lo que nos vamos a empezar a centrar, a conocer principalmente las ventajas para que obviamente con ellas puedas enamorarte y después al final te voy a dejar recomendaciones para que puedas empezar tu proyecto con esta combinación de tecnologías. Así que bueno, empecemos con los principales beneficios. Seguridad. Y este es un punto que lo pongo primero porque es muy importante cuando nosotros estamos desarrollando sitios web en garantizar la seguridad de nuestra información, de nuestros usuarios, de lo que está sucediendo en nuestra página web. Y también obviamente eliminamos una capa que puede comprometernos porque Jam elimina múltiples partes de la infraestructura, o sea, todos los servidores, todos estos recursos, y lo que resulta es que obviamente nos protegemos contra ataques. ¿Por qué? Porque no hay un servidor que tenemos que actualizar, no hay dependencias de bases de datos, no hay una gran capa por debajo de cómo va a funcionar nuestra herramienta que tenga que estar comprometida o que se pueda comprometer. Ya les voy a ir contando un poco más acerca de lo que va haciendo, así que no te preocupes, pero vamos avanzando. Otro punto que hay que considerar es la velocidad. ¿Por qué? Porque Jamstack optimiza la carga de tu sitio web generando todos los ficheros necesarios para ser alojados en un CDN. Y aquí es donde viene realmente lo que significa Jamstack y el beneficio principal. Jamstack es la combinación de JavaScript, APIs y Markup. Con ellas tú puedes desarrollar un sitio web que no va a necesitar un servidor y que lo que nos va a ayudar a nosotros es poder albergar dentro de un servidor o de un CDN, que es un manejador de contenido, pues obviamente nuestro sitio. Por lo tanto, no requiere un servidor robusto, no requiere tecnologías sumamente avanzadas, no requiere de una base de datos, sino que nuestro sitio, al prepararse, que en este caso normalmente te les voy a explicar más acerca de esta preparación, puede vivir dentro de un CDN. Y como los menciono, un CDN es un Content Delivery que te va a ayudar a poder obviamente desplegar tus sitios según sea necesario. Y lo que se va a generar por medio de este concepto de Jamstack es un sitio web estático, que lo que va a implicar es poder tener tu sitio web desanclado de lo que viene siendo un servidor, pero va a disponer de APIs que va a permitir almacenar, traer, leer, guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es un punto que tienes que considerar también por acá. Otro de los elementos que hay que tener presente es la escalabilidad de la implementación de este tipo. Todo puede almacenarse en caché y poderse poner en una red distribuida de contenidos, que son los CDNs, con implementaciones más simples que nos van a ayudar, como les menciono, a que nuestro sitio esté optimizado para poder obviamente resultar en lo que viene siendo cargas más rápidas. ¿Qué significa? Cuando nosotros estamos teniendo nuestro sitio, lo preparamos con el concepto de Jamstack, lo que va a permitir es poder prepararlo para que obviamente tú puedas tener todos los elementos listos para desplegarlos en un CDN. Este CDN puede tener reglas que aplican para aplicar caché, lo cual puede decir que es más fácil de cargar, que no tienes que hacer peticiones a un server, entre otras características que se van a volver esenciales cuando tenemos un sitio que obviamente requiere bastante demanda. Así que es un punto que tienes que considerar. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues a nivel de performance, la velocidad de carga de la página tiene un impacto
impacto bastante en la experiencia del usuario y en la conversión. ¿Esto qué significa? Cuando tú tienes un sitio web que ha sido generado y que obviamente está en estáticos, que tiene un sistema de caché, que tiene una implementación, obviamente va a verse reflejado en que va a cargar mucho más rápido, que la primera vista la vas a poder ver, que todos los recursos van a estar 100% disponibles para ti sin necesidad de hacer múltiples peticiones. Normalmente cuando nosotros creamos un sitio web que no utiliza el concepto de Jamstack, ¿qué suele suceder? Tenemos un servidor que responde, que a su vez hace un llamado a otra API, que trae todo tu sitio, a su vez ese sitio hace más llamados y se puede volver algo complejo de utilizar, cuando obviamente vas a tener un flujo más complejo y que con ello también va a implicar que van a ser más peticiones, más recursos, más procesamiento del servidor, más procesamiento de tu computadora para que obviamente puedas cargar un sitio web. Así que a nivel de performance es una de las principales ventajas directamente que te va a dar. Entonces, ¿qué más tenemos? Y este es un punto interesante, la mantenibilidad. El trabajo se realizó durante la compilación. ¿Esto qué significa? Que hay herramientas que utilizan el concepto de Jamstack como viene siendo este flujo de trabajo para crear aplicaciones que se compilan y se envían generando un archivo o una serie de archivos que es la versión estable que vas a tener y que esta se va a replicar sin necesidad de tener grandes servidores ni que tener que escalar el servidor para poderlo recibir, entre otras características. Así que también el mantenimiento es mucho más amigable cuando obviamente tú lo estás haciendo desde un servidor aparte, desde tu servidor local, etcétera, etcétera, etcétera. Y también permite el trabajo y el flujo de integración continua, despliegue continuo, que obviamente es un proceso que se lo delegas directamente a servidores para que ustedes puedan solo preocuparse por el desarrollo en sus tecnologías y al final el resultado va a estar preparado en una compilación y va a llegar directamente a lo que viene siendo producción sin tener que obviamente considerar gastos extra por esto mismo o por tener un servidor más grande, entre otras características que hay que considerar. Entonces, aquí otro de los puntos que sigo hablando de ventajas es la portabilidad. Cualquier solución de alojamiento simple podrá vivir un proyecto con, obviamente, esta forma de trabajo, esta metodología que nos da. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente necesitamos un CDN. ¿Y qué viene siendo este CDN que he estado mencionando directamente? Un sitio que te permita alojar una página web con estáticos. Y hablando de estáticos, pues son prácticamente HTML, CSS, JavaScript e imágenes. Y normalmente desde un GitHub page te va a ayudar un Netlify, un Heroku, un Firebase Hosting, hasta un hosting en cPanel o hasta Amazon S3 va a permitir poder conectarlo. Igual puedes tener una infraestructura más robusta con Azure, con GCP, con todas estas tecnologías en la nube. No pasa absolutamente nada. Prácticamente cualquier servicio que te permita alojar HTML, CSS y JavaScript e imágenes, vas a poder subir tu sitio web hecho con este formato, esta estructura, esta forma de trabajar tus sitios web que no requieren del todo de un backend. Pero bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito más también de eso. Entonces, una vez que entendemos estos puntos, también desde el lado o la experiencia del desarrollador, los sitios Jamstack pueden construir con una amplia variedad de herramientas. No dependen de tecnologías propietarias o frameworks raros o poco conocidos, sino que hay para todos. Están desde React, en Angular, como les digo, en Vue, en Svelte. Puedes hacerlos hasta con otros lenguajes de programación que al final van a resultar tu desarrollo. Y eso va a ser la ventaja directamente de este tipo de concepto que vamos a aplicar directamente a nuestro desarrollo. Así que esa experiencia también se traduce en que podemos generar un gran contenido, podemos tener una landing page, un blog, todo un sitio, una documentación, lo que realmente te imagines con esta construcción muy, muy amigable. Ahora, hablemos de las ventajas, como ya lo hemos venido hablando, pero resumámosla. El único límite es la imaginación en este concepto. ¿Por qué? Porque de alguna forma viene a resolver una forma en la que vamos a trabajar nuestros desarrollos, nos permite ser más ágiles, tener obviamente ciertos puntos que son interesantes de nuestro desarrollo,
para que obviamente lo apliquen a lo que viene siendo sus puntos. No para todos son obviamente estas ventajas. Es probable que no a todos aplique, pero normalmente suelen sacar mucho provecho a este tipo de concepto y cada vez es implementado por muchas empresas, por muchas startups y por muchos de nosotros que ya lo estamos utilizando con algunas tecnologías, porque todavía no las he mencionado, porque ahí es donde ustedes van a caer en cuenta que desde hace tiempo habían estado utilizando este concepto de Jamstack. Ahora, ¿qué más tenemos? Desventajas. Pues bueno, aquí en los puntos malos, o no tan malos, sino cosas que tenemos que tener presente, es que probablemente aquí cuando nosotros requiramos mucho estar conectados a una API, a una base de datos, a tener flujo de información bastante real time, es probable que el concepto de este desarrollo no aplique directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí con Jamstack lo que estamos creando es un sitio web estático. Estamos generando archivos estáticos HTML, CSS, JavaScript con sus imágenes en dado caso y puestos en un servidor que no tiene procesamiento por debajo. Lo único que hace es servir esta información para que el usuario la consuma. Cuando queremos tener ya más interacción, un manejo de usuarios, de data, de recursos más robustos, pues obviamente los sitios creados con este formato no cumplen obviamente pues nuestro objetivo, así que obviamente es una pequeña desventaja que podemos obviamente solventar con ya un desarrollo preparado, con otras tecnologías y que obviamente tenemos gran variedad para poder resolver este tipo de recursos más robustos o que dependan obviamente de procesamiento más la nube, más de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué implica todo esto? Pues bueno, antes de que les descubra ahí el punto mágico, a lo que voy yo es que Jamstack es una forma que ustedes van a poder disponer para poder trabajar desarrollos web que sean rápidos, veloces, fáciles de escalar, que puedan utilizar sus tecnologías y en este caso un concepto que viene siendo JavaScript, una serie de APIs directamente que en este caso obviamente ustedes pueden integrar desde Stripe, desde PayPal, desde Mapas, desde su propia API, lo que ustedes quieran, todo lo que esté en una API lo van a poder integrar a estos sitios, ya sea que se genere de forma offline, o sea que no dependa de ellos ya cuando está viviendo en la nube, sino que en el proceso de compilación prepare todo o que sea un poco híbrida en el sentido de que sí, se prepara con cierta información desde el lado de la compilación y requiere de otros elementos del lado de obviamente ya en producción cuando está interactuando con el usuario. Así que ese es un punto directamente a considerar. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a trabajar con este concepto para nuestros desarrollos, para un portafolio, para una landing page, para un sitio web, para mi blog, etcétera, etcétera? Pues bueno, lo vamos a ver por acá. Ustedes ya habían escuchado de mí hablar de Gatsby. Hoy traigo la chaqueta de Gatsby, así que bueno, Gatsby es parte de lo que viene siendo Jamstack. Es más, utiliza Jamstack para poder crear este tipo de sitios. Con él vas a poder crear una gran cantidad de resoluciones interesantes. Ya hemos hablado acá en este canal acerca de Gatsby. Tenemos un video donde lo comparamos y también obviamente te cuento mi experiencia, pero Gatsby utiliza el concepto de Jamstack para obviamente generar sitios con tu tecnología favorita, que en este caso es React, poder tener GraphQL, unir una serie de APIs, de recursos y conectarlo directamente para que obviamente puedan ustedes hacer. Los que te estoy recomendando acá son los que yo he utilizado y yo te voy a contar cuáles son en este caso y por qué. Otro de los puntos que voy a mencionar y que también yo sé que ustedes lo han usado es Next.js. También Next.js utiliza o está basado en esta forma de trabajar pensando en cómo voy a generar un sitio estático, cómo lo voy a desplegar de forma amigable, cómo voy a unir una gran cantidad de herramientas que me van a permitir a mí obviamente utilizar este recurso y de esa forma desplegar con todas esas ventajas que anteriormente he dicho directamente con esta otra tecnología que obviamente es favorita de muchos de ustedes. Así que también con Next.js vas a poder implementar el concepto de Jamstack a tus desarrollos.
Otro punto que menciono es Hugo. Con Hugo, Hugo, vas a poder también generar sitios web estáticos. Este lo usé hace tiempo y te permite tener una forma amigable desde tener markdowns para que los markdowns sean la base de la información y de esta forma generar un sitio amigable que se compila y se prepara para que tú lo puedas albergar donde tú quieras. Así que hay bastantes tecnologías que te van a ayudar a implementarlo. Otro de ellos que he utilizado también bastante es Jekyll, que también nos va a ayudar. Obviamente, fíjense cómo el anterior utilizaba Go, este utiliza Ruby, y con ello van ustedes a tener alternativas para generar directamente sus desarrollos con, obviamente, tecnologías que les van a ayudar a ser mucho más flexibles, amigables, y como les mencionaba, el stack ustedes lo eligen. Obviamente hay muchas opciones. Y otro de los que obviamente más reciente utilicé, pues Zapier, para poder hacer lo que viene siendo también con Svelte la integración para trabajar este concepto de Jamstack, que nos va a ayudar obviamente a generar sitios web estáticos para poder desplegar sumamente más amigable dentro de la nube. Y estos han sido los que yo he utilizado particularmente, los que he llevado sitios a producción, creándolos para trabajos, para la parte personal, etcétera, etcétera. Y con este concepto que en lo personal me gusta bastante porque le da bastante directamente valor agregado. Y bueno, ¿qué más nos queda? Pues en conclusión, lo que viene haciendo Jamstack es la combinación de estas tecnologías. Cómo yo puedo tener mi desarrollo en JavaScript, cómo voy a utilizar lo que vienen siendo N APIs que yo quiera integrar y un formato para poder obviamente tener la estructura de mis desarrollos. Con ello voy a poder implementar con recursos como viene siendo Next o Gatsby que utilizan este concepto de Jamstack para poder trabajar directamente con lo que viene siendo la creación de sitios web estáticos. Normalmente lo ligamos al concepto de generar este recurso que va a vivir obviamente en la nube. Así que es un punto directamente que vamos a tener a considerar. La velocidad, el rendimiento, la escalabilidad van a ser clave para que nosotros podamos avanzar. Y es un punto interesante. Nosotros podemos tener toda nuestra infraestructura de nuestra plataforma con backend Python, con bases de datos donde queramos y allá puede vivir, pero normalmente vamos a requerir o una landing page o un blog o un recurso que no requiera de un gran servidor, que no requiera recursos sumamente robustos y que sí pueda albergar esta información. Por lo tanto, podemos utilizar este concepto de desarrollo dentro de nuestros proyectos para poder obviamente desplegar esa landing page y ese recurso. Es más, no sé si ustedes se han dado cuenta en algunas páginas web que ustedes pueden ver que carga rápido, que funciona y cuando ustedes van a ir a loguearse o van al login, los redirecciona a otra ruta que es app.example.com. Eso significa que el home está desplegado en un servidor que solo envía estáticos, pero ya la aplicación que ya requiere de conectarse a la base de datos, más conexiones a una API, tener un socket conectado, entre otras características, está en otro subdominio porque ahí es otro desarrollo donde centran, obviamente, el desarrollo que ya requiere una capa de login, que ya no es necesario el SEO, pero obviamente acá está tu sitio que es sumamente rápido, veloz y que incluye obviamente todas las características para poder avanzar. Es más, a veces se puede caer el sitio web de tu implementación, pero tu home siempre está presente. ¿Por qué? Porque son servicios distintos y que garantizan obviamente la usabilidad de este mismo, ¿no? Así que eso es una de las grandes ventajas también cuando empiezas a adentrarte un poquito ya en estos conceptos. Y bueno, como les había mencionado, yo tengo bastante tiempo utilizando este concepto de Jamstack y aquí yo tengo mis dos sitios web con esta implementación. El primero es arepa.dev, que es mi blog. Ahí ustedes pueden encontrar contenido que escribo, algunos videos, etcétera, etcétera. Y utiliza Gatsby. Yo lo que hago es directamente tener un backend que está, bueno, no hay un backend, o sea, tengo una implementación en la nube que utiliza Ghost.js. Él se encarga de darme una API. Lo que hace Gatsby directamente es procesar esa API, compilar mi sitio y por cada página web o por cada sección me genera un archivo estático, o sea, un archivo index,
un archivo JS principal y un archivo CSS según necesario, y lo que me da de resultado para yo poderlo desplegar es una carpeta que tiene N carpetas según la necesidad, que obviamente va a tener directamente para poderse subir donde sea. Este sitio vive directamente en Netlify, no me cuesta absolutamente nada y es un sitio generado en estáticos. Aquí la velocidad se ve, el performance se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi sitio, cada vez que tú navegas en este recurso, no requiere un llamado a una API. No está llamando a una API para traer el siguiente blog post. No, todo el sitio ya está generado en pequeñas carpetas con archivos que viven en la nube y están interconectadas entre sí para que obviamente tú puedas consumir este contenido. Así que ese es mi primer blog que lo tengo directamente con Jamstack, y otro que yo utilizo, que es mi blog de GNDXDev, que este es otro blogcito que yo empecé a crear. Este está hecho con Zapier y Svelte. Yo sé que ya están por deprecar a Zapier, pero bueno, ya veremos qué tecnologías lo migramos. E igual, este utiliza un backend en Strapi que tiene su implementación de los blog posts. Cada vez que se compila y se prepara para enviar a producción, lee la información de este backend, lo envía directamente a la nube sin necesidad de hacer peticiones allá cuando ya está desplegado. Así que cada vez que ustedes entran a mi sitio web, pues no está llamando a ninguna API. Lo único que te está enviando son archivos HTML que tú estás consumiendo, que tú estás utilizando, y que ya cada vez que te mueves una sección es otro archivo HTML que te está enviando, y obviamente con JavaScript está haciendo la unión para que puedas dirigirte entre rutas, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de SEO, a nivel de velocidad, de performance, se vuelven muy, muy amigables. Así que obviamente ahí ustedes pueden aplicar el concepto de Jamstack, JavaScript, APIs y Markup directamente en un stack que tú elijas, porque este está hecho en Svelte, arepa.dev está hecho en Gatsby con React, así que puedes mezclar ambos recursos y poder tener sitios sorprendentemente rápidos, veloces, escalables con el concepto de Jamstack. Jamstack no es el generador de estáticos, sino Jamstack es la metodología que te ayuda a crear este tipo de sitios, y para eso hay herramientas como las que te presenté, Hugo, Gatsby, Next, Jekyll o Zapier, que obviamente te ayudan a crear los sitios e implementan este concepto de Jamstack al desarrollo. Así que eso es lo que tenía como punto. Y bueno, ¿quieres ver más tecnologías? Porque hay muchas más. Hay más reimplementaciones con diferentes lenguajes, con diferentes formas de trabajar, con diferentes recursos que puedes implementar. Puedes visitar el sitio de Jamstack, que es jamstack.org. Aquí vas a encontrar todo lo que te menciono. Vas a encontrar más recursos que te van a ayudar a crear tus implementaciones, templates, casos de éxito, cómo usarlos adecuadamente, cómo desplegarlos, cuáles son las infraestructuras, los recursos, todo está acá. También tienen una comunidad muy, muy grande, tienen un servidor de Slack y obviamente con ello ustedes pueden participar para poder obviamente crear más contenido para esta gran comunidad con este gran concepto, y cómo le pueden sacar provecho en sus desarrollos o llevarlo, ¿por qué no?, a que sus empresas empiecen a implementar sus landing page o algunos recursos con este formato que nos permite trabajar mucho, mucho mejor. Así que aquí está mi recomendación directamente. Y bueno, en este caso ha sido todo. Muchas gracias por estar acompañándonos en este video. Recuerda que todos los domingos a las 6 de la tarde, hora Colombia, un Frontend en Cuarentena por Twitch en mi canal, donde compartimos este contenido en vivo. ¿Quieres aprender más o saber de mis cursos que tengo en Platzi? Acá tienes la ruta, que es platzi.com/teachers/GNDX, donde tengo más de 15 cursos donde te enseño JavaScript de diferentes perspectivas, con diferentes proyectos, React, Svelte, despliegues, entre otras características. Mis redes sociales, @GNDX, prácticamente en todas. Ahí me puedes encontrar, mandar preguntas, y pues bueno, agradecerle por estar acá. Recuerda suscribirte, activar la campanita, y nos vemos en otro video en esta gran comunidad.